además muy extenso, muy profundo e interesante. ¿Vale? Vamos allá. ¿Veis? Pues si cuesta tanto hablar de la revolución, imaginaros hacerla. Esto es más suave. Nos hemos quedado en las jornadas de julio. Cómo se produce una derrota de las jornadas y los bolcheviques participan en organizar el repliegue y sacar las conclusiones, pero realmente se abre una pequeña ola de patriotismo entre sectores del ejército y eso con el tema de los alemanes, pero eso se vería pronto apagado, primero por los efectos del propio frente y de la situación general, que no se podía mantener, la situación económica y de condiciones de vida, pero sobre todo por el cambio que se da en la propia reacción, porque no solo se impacienta la revolución, también se impacienta la reacción. Tener en cuenta que las jornadas de julio provocan tal crisis que hacen que se tenga que elevar a Kerensky a la presidencia del gobierno, porque es la única manera de intentar frenar el desprestigio que se ha producido y el incumplimiento de las promesas de paz, poder mantener una cierta esperanza, ¿no?, en el gobierno provisional. Pero el partido cadete, el partido de la reacción, después de ver la derrota de las jornadas de julio y por otro lado la subida de Kerensky, piensa que es el momento de cortarle la cabeza a la revolución y preparan un golpe de Estado. Un golpe de Estado que está al frente Kornilov, pero que está de acuerdo con varios de los ministros del gobierno. O sea, es algo que se prepara, esto también puede sonar, ¿no? Se prepara para darlo y marchar hacia Petrogrado y aplastar la revolución en Petrogrado, que es la clave. ¿Por qué? Porque se ha dado un acontecimiento, además un acontecimiento importantísimo, que es la caída de Riga. La ciudad de Riga cae en manos del imperialismo alemán, genera una especie de situación de pánico, ¿no?, de que se puede desmoronar el frente, pero en realidad hay parte de los cadetes y de los generales que están de acuerdo con dejar caer el frente. ¿Por qué? Porque piensan que eso puede, por un lado, elevar el patriotismo, pero por otro lado, destruir a los bolcheviques. Es más, empiezan a jugar con la idea de dejar caer Petrogrado en manos de los alemanes. Ese es un factor importante, o sea, ya me estoy metiendo otra vez en detalles, pero es que algunos son importantes, ¿no?, para valorar los acontecimientos, como esto que estoy diciendo ahora, que no pensaba meterme en ello. ¿Por qué? Porque esto nos va a explicar un poco también la postura del propio Kerensky. Porque claro, cuando Kornilov avanza hacia Petrogrado, lo que tenemos es a un Kerensky con miedo, metido entre la caída de Petrogrado en manos de Kornilov, supone también su caída, inevitablemente, y el abandono de Petrogrado supone la caída de Petrogrado en manos del ejército alemán. Esa es la situación compleja que se da en ese momento, y quienes cortan la situación son los bolcheviques, que son los que salen al encuentro de los batallones que envía Kornilov, y no hay batalla porque contagian inmediatamente a los soldados y la ofensiva de Kornilov, que estaba ya cantada por la derecha como que iba a ser el golpe definitivo contra la revolución, se convierte en el desastre para la reacción y la rehabilitación de los bolcheviques ante los ojos de las masas. Por decirlo de alguna manera, ese es el momento en que los bolcheviques conquistan, no solo ideológicamente, no solo con las consignas, sino conquistan el ánimo, el corazón de las masas en Rusia y especialmente en Petrogrado, porque son los que, acusados de ser espías alemanes, salen y evitan el golpe de Kornilov. Y claro, ese es un tema que siempre se ha discutido, porque es curioso la flexibilidad de las posturas de Lenin. Cuando Lenin escribió, después de la Revolución de Febrero, él estaba en Suiza, y les escribe un telegrama, y el telegrama dice: ningún apoyo al gobierno provisional, recelamos especialmente de Kerensky. Ese es el primer mensaje que manda Lenin a la dirección bolchevique desde fuera, ¿no?
Sin embargo, en este momento, Lenin llama a apoyar el gobierno de Kerensky. Y esto, pero Lenin tenía una frase muy buena: sostenemos a Kerensky como la soga sostiene al ahorcado. Y efectivamente eso hicieron, le sostuvieron del cuello, porque fue el golpe de gracia para permitir a los bolcheviques avanzar. Porque, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que conectan con el ambiente y empiezan a ganar apoyo. Hay una descripción muy buena de John Reed también, esta vez, que es un libro magnífico, que mira, en contra de mi costumbre os lo voy a leer porque lo escribe tan bien y son 3 líneas que creo que lo resumen muy bien, ¿no? Dice: la única razón del inmenso éxito de los bolcheviques reside en que cumplieron los profundos y simples deseos de las más vastas capas de la población, llamándolas al trabajo para destruir y barrer lo viejo, para erigir luego con ellas sobre el polvo de las ruinas demolidas el armazón del mundo nuevo. Eso es lo que consiguen los bolcheviques en ese momento: conectar con las masas, expresar como partido los anhelos, las aspiraciones que están teniendo esas masas y ganar su confianza, porque eso es determinante. Les han atacado y ante los ojos de las masas todos esos ataques se revelan como unas auténticas patrañas, y eso refuerza su apoyo. A partir de ese momento, los bolcheviques ganan la mayoría en los soviets. Ganan, en primer lugar, la mayoría en el soviet de Petrogrado, porque, claro, al principio eran una minoría, pero después de lo de Kornilov se empiezan a reelegir, porque era lo bueno de los soviets también, ¿no? Los representantes eran revocables. Y entonces empiezan a quedar representantes de otros partidos y ir surgiendo bolcheviques. Ganan en Petrogrado y después en Moscú, en Kiev, en Odessa, en todas las ciudades importantes. Los soviets van perdiendo la influencia de los moderados, digamos, y van teniendo una mayoría bolchevique. Es que esta mayoría bolchevique en los soviets es una precondición de la revolución. Por eso siempre que se habla de blanquismo, ¿no?, de golpismo, de puchismo en la Revolución Rusa, es tan falso. Porque los bolcheviques no hubieran podido hacer la revolución sin tener el respaldo de la mayoría, y lo conquistaron en los soviets. Es como si dices que alguien que en el Parlamento tiene mayoría absoluta es un golpista porque saca una ley y dices, tío, tiene la mayoría de la representación de la democracia burguesa. Los bolcheviques tenían la mayoría de la representatividad del sistema más democrático que jamás se ha hecho en ningún sitio, que son los soviets, porque agrupaban a todos los sectores, además todos los sectores activos y renovables, porque no es lo mismo, un soviet no se puede edificar en una situación de reflujo político. Monta un soviet ahora, monta el 15M ahora. Es imposible, porque necesita la participación activa, la implicación, necesita un ambiente social en el que haga que la gente se implique en esa participación política. Por eso luego es tan difícil, que es otra discusión, construir una democracia socialista, ¿no? Conseguir una participación constante que exige precondiciones materiales, para que eso es la reducción de la jornada laboral, la satisfacción de las necesidades materiales inmediatas, para que puedas, en fin, toda una serie de condiciones sin las cuales una democracia socialista es imposible, ¿no? Es inviable. Y entonces para una revolución es lo mismo, necesitas ese control, esa participación, esa implicación de la gente, y eso es lo que tienes en los soviets. El partido bolchevique, claro que era un partido pequeño, ¿no? Unos 240.000 militantes en todo el imperio ruso, yo firmaría, ¿verdad? Pero en comparación a la población de 150 millones de habitantes, es pequeño, pero hay un dato que se suele despreciar y que para mí es esencial. ¿Sabéis cuánta gente estaba agrupada, encuadrada detrás de los soviets? Por lo menos, la cifra podía ser superior, pero está perfectamente demostrado, 23 millones de personas. Imaginaros que hacemos aquí un sistema de asambleas y de representatividad y que tenemos detrás organizados a 10 millones de personas. ¿Qué cuerpo se os pone? Eso es la mayoría aplastante. Eso es todo lo activo en la sociedad, todo lo consciente en la sociedad. 23 millones de rusos estaban organizados en el sistema soviético al llegar a octubre. Entonces tenemos que romper ese mito
espantoso de que los bolcheviques eran unos golpistas, una minoría, claro que eran audaces y tanto, y lo demostraron con creces, y a veces planteaban hechos consumados como hicieron en octubre, pero estaban representando a las masas y se las habían ganado milímetro a milímetro, a través de un sistema de representación en el que eran minoría, y acabaron siendo la mayoría en ese momento. Por lo tanto, fuera todas esas basuras de que los bolcheviques dieron un golpe, de que eran minoritarios, etc. Es algo totalmente distinto. Había otro factor decisivo para poder tomar el poder, la guarnición de Petrogrado, por supuesto, porque ya tenían la mayoría en el Soviet de Petrogrado y convocan un congreso de todos los soviets. Esa es la gran lucha también. ¿Os acordáis que antes decía que la batalla de julio, sobre todo, de agosto hasta octubre, es el control de la mayoría, ¿no? El control del propio movimiento? Porque una revolución se desarrolla no solo en un enfrentamiento entre las clases, sino se desarrolla fundamentalmente como un enfrentamiento dentro del campo revolucionario. Si veis cualquier revolución, os vais a encontrar eso. Y eso es lo decisivo para el destino de la revolución. Si en el enfrentamiento dentro del campo revolucionario hubieran ganado los socialrevolucionarios o los mencheviques, jamás hubiera existido la revolución rusa. Por eso este factor que a veces se desprecia al analizar la revolución, o que se toma como las diferencias entre la izquierda, discuten entre la izquierda, claro, es que si no discutes entre la izquierda, se queda siempre en la dirección del ala derecha de la izquierda, siempre. Y la única manera de avanzar del ala izquierda es cuestionar a la dirección, porque la primera dirección que surge es la dirección más burocrática y más derechista del movimiento, la de menos resistencia, la compuesta por personas famosas. Claro, tú ahora llegas a un sitio, se presentan una actriz y un actor en una reunión y les votan a ellos, aunque sean dos gilipollas. Pero les van a votar a ellos porque la gente los conoce y dice, ay, mira qué majo este tío, que es actor, y sin embargo viene y nos apoya. Y puede ser un revolucionario o un soplagaitas. Y eso pasa en todos los aspectos. Cualquier persona conocida que ha salido en la prensa, que tal, es la que tiene el apoyo. Y por lo tanto se va dando esa batalla dentro del campo revolucionario, y es lo que se da ahí. Para poder plantear todo el poder a los soviets y que los soviets quieran tener el poder, es imprescindible que los bolcheviques tengan mayoría en los soviets. Ese es el factor que es determinante en ese momento, y necesitas también que esté de tu lado el ejército. Y la guarnición de Petrogrado, el 17 de octubre, envía representantes de los regimientos al soviet y se pone a las órdenes del soviet. Entonces es el momento clave. Tienen que jugársela o darse por perdidos si no se atreven a llevar la revolución adelante. Ese es el momento más determinante. Ya unos días antes de que se produzca eso, en octubre, el 10 de octubre, Lenin todavía está perseguido. O sea que, imaginaros también la situación que se está dando, ¿no? Esto os va a recordar a otro, pero es la única coincidencia, ¿eh? Es la única coincidencia. Se pone gafas, se afeita y se pone una peluca y se va a la reunión del comité central. Auténtico, ¿eh? Esto está corroborado por los historiadores. Entonces, con su peluca, que parece totalmente otro, sí. Yo creo que le favorecía en este caso. El otro estaba horrible, con y sin peluca, pero con peluca estaba fatal. Pero a Lenin yo creo que hasta le quedaba salada la peluca. Acude a la reunión del comité central del partido bolchevique, tener en cuenta que era un órgano muy pequeño, no muy pocos miembros, y ahí Kamenev y Zinoviev se oponen a la insurrección. Pero finalmente la mayoría del comité central apoya la insurrección. No solo se oponen, esto es algo que mucha gente no conoce, digo por ahí, ¿no? Cuando hablan de la Revolución Rusa, Kamenev y Zinoviev mandan una carta al diario de Gorky revelando los planes de los bolcheviques. Sin embargo, siguieron en el partido. Y vivos, sí. Bueno, pero es lo que pasó, lo que revela también que no era un golpe, que era una revolución, porque un golpe, si has puesto sobre aviso a la burguesía, lo hubieran yugulado, pero ahí lo que se desarrolla es una batalla de fuerzas, y claro que intentan anticiparse, pero es más, el intento de anticiparse de la reacción del gobierno
acelera la toma del poder por parte de los bolcheviques. Por decirlo de alguna manera, les favorece. ¿Por qué? Porque entonces la insurrección bolchevique de octubre aparece como una respuesta al intento del gobierno de acabar con ellos. No sé si me explico, queda claro, ¿no? Con lo que en realidad ese movimiento del gobierno para acabar con ellos les facilita sus planes, ¿no? Y además les pone ante un fait accompli. O sea, es que dicen, joder, es que no hay más narices, no se nos van a cargar. O sea, que si alguien tenía dudas, que las disipe o que se vaya de Rusia, pero los que nos quedamos tenemos que tomar el poder, porque es ya la única salida que le queda a la revolución. Pero eso, que quede claro que no es un golpe blanquista, es una revolución de masas lo que tenemos en ese momento en Rusia. El Comité Militar Revolucionario juega un papel decisivo, el Comité Militar Revolucionario del Partido Bolchevique, para la organización del asalto al poder, porque aunque se cuenta con los batallones y con el ejército, quienes llevan la clave del tema es la Guardia Roja, ¿no? Ocupando los lugares claves y organizando la toma, el asalto, el famoso asalto del Palacio de Invierno. ¿Cuál es la táctica de los bolcheviques? Presentarle al Congreso de los soviets el palacio tomado. Es decir, los soviets deciden sobre si seguimos adelante o no, pero que nadie diga que no se puede hacer porque ya está hecho. Entonces no hay debate sobre si asaltamos, pasará, no, ya está, tenemos el gobierno en nuestras manos, es lo que se pedía, la consigna era todo el poder a los soviets, aquí estamos reunidos los soviets de toda Rusia, ¿qué hacemos? Nosotros proponemos mantener el poder y llevar adelante las consignas por las que hemos llegado hasta aquí, paz, pan, tierra, y hacerlo además de manera inmediata. Ese es el debate. Por eso ha habido un debate que también pasa desapercibido para no convocar el Congreso. Durante todo este periodo, la derecha se va temiendo, esto es algo que a algunos nos suena a escalas más pequeñas, la derecha se va temiendo que va a perder el Congreso de los soviets y hace lo posible y lo imposible para frenarlo, aplazarlo, impedirlo. Pero después de la toma de la mayoría de los soviets más importantes por parte de los bolcheviques ya no pueden frenar, y esa es la fecha de la insurrección. La fecha de la reunión de los soviets, el 25 de octubre, es lo que queda para allí. Se presenta un informe allí diciendo que han sido detenidos la mayor parte de los miembros del gobierno, entonces hay acusaciones a los bolcheviques, de golpistas, de todo, pero consiguen ganar la mayoría, no sin unos debates. John Reed, por ejemplo, dice que Lenin y Trotsky se pegaron toda la noche discutiendo para convencer a la gente, y decía que hubo un momento en que Lenin se quedó solo allí plantado con Trotsky al lado defendiéndole y explicando que ni conciliación ni leches, que los soviets tomaban el poder y sin más partidos, sin acuerdos con elementos de derechas, que quien quisiera ir con ellos iba y quien no. Y en ese debate llegó una delegación de los socialrevolucionarios de izquierdas diciendo que se unían a los bolcheviques, y esa fue ya para Lenin la señal, ¿no? Es decir, ya está, nos basta, los bolcheviques y los eseristas de izquierdas, y se constituye el gobierno y hacer puñetas. Se dice, bueno, que el relato de John Reed es muy bonito, ¿no? Porque, bueno, alguno habréis visto la película Rojos. La mejor parte es cuando cantan la Internacional. Pero la película es flojica, ¿no? Pero tiene escenas buenas. Realmente es que el relato es muy apasionado, ¿no? Y dice cómo ruge la gente cuando van nombrando a los nuevos comisarios del gobierno, especialmente con Lenin y con Trotsky, ¿no? Y esa es la situación. Toman el poder, no había más opción en ese momento. ¿Y qué hacen? No hacen como los gobiernos burgueses, no hacen como los gobiernos acojonados de la pequeña burguesía, tampoco, sino que de forma inmediata empiezan a promulgar los decretos. De forma inmediata. Sacan en primer lugar un llamamiento a la paz, con lo cual ya el gobierno se compromete a la concertación de la paz, llama a los gobiernos, llama a los pueblos a la paz, y eso lo hace de forma inmediata. Sacan un segundo decreto aboliendo la propiedad de los terratenientes sobre la tierra, eso es rapidez, y no empezar a tramitar comisiones sobre la reforma agraria, sino que
sacan el decreto porque no hace falta más trámite que saber qué es por lo que está luchando el pueblo ruso y lo que necesita. Y en tercer lugar, lo que he comentado antes, nombran el Consejo de Comisarios del Pueblo, llamándole gobierno provisional, obrero y campesino. Y ese es el inicio del momento más difícil probablemente de la revolución. A llegar hasta ahí es dificilísimo, pero a partir de ahí ahora entenderéis lo que os comentaba antes, que decía John Reed, que salvo de Lenin y Trotsky y obreros de Petrogrado nadie pensaba que iban a durar, porque claro, habían llegado, habían arrasado, empezaron a sacar los decretos, el llamamiento a la paz, aquello era, no podían soportar que existiera ese gobierno, ni la reacción ni los gobiernos imperialistas. Hay una tarea titánica, ¿no?, a partir de ese momento, porque tienen que construirlo todo, tienen que reconstruirlo todo, tienen que construir un ejército pasando de ese pequeño núcleo que tenía en ese momento y al final, o sea, durante la guerra civil, poniendo a Trotsky al frente, acaban teniendo un ejército de 5 millones de soldados. Es una tarea gigantesca, ¿no? La que digo lo del ejército porque puede servir como un ejemplo, ¿no?, de cómo saliendo de nada, de 4 cosas, va creciendo y forma una fuerza impresionante, gigantesca. La energía que había en el seno de la sociedad rusa, semidestruida por la guerra, por el hambre y por la miseria, y sin embargo una revolución aviva toda la capacidad de la sociedad. Eso es quizá lo más impresionante, por lo menos para mí, del proceso de la revolución rusa. Y en ese momento ellos confían además que la revolución tenga efecto en el resto de los países de Europa. Piensan, hay un debate muy importante sobre la guerra en torno además a la paz de Brest-Litovsk, porque claro, digamos, podríamos afirmar que los bolcheviques se encuentran con una situación no prevista, porque todas las situaciones son nuevas. Entonces, lo que ven, si leéis escritos de Lenin del periodo anterior, habla incluso de la posibilidad de la guerra revolucionaria, una vez tomado el poder, porque antes de eso lo que es derrotista la posición de Lenin, ¿no? Pero sin embargo en ese momento se van dando cuenta de que no es así, de que los pueblos no frenan la guerra, de que el ejército no quiere seguir haciendo la guerra, porque además ellos ya han hecho el llamamiento a la paz, y que el hecho de mantener ni paz ni guerra, que es la postura de Trotsky para intentar mantener en medio, se sigue dando el avance alemán. Y entonces Trotsky, aunque no compartía el 100% la postura de Lenin, vota con Lenin en el Comité Central a favor de la paz de Brest-Litovsk, porque había otros sectores como Bukharin y eso defendiendo mantenerlo de la guerra revolucionaria, ¿no? Eso mostraba hasta cierto punto la potencia enorme de la sociedad rusa, pero al tiempo la debilidad frente al imperialismo alemán, que no podían frenarlo en el frente de batalla en ese momento, por lo menos no en las condiciones en que se estaban dando en ese momento. Hay un factor determinante también en ese proceso, y es el fracaso sobre todo de la revolución alemana, porque no es que no haya un intento de revolución, no hay uno sino dos. Está la revolución del 18-19 en realidad, ¿no? Que fracasa, y luego posteriormente hay un intento que sería una discusión aparte, que es en el 23, pero que realmente en vez de seguir el modelo ruso es más un modelo blanquista, el que sigue el Partido Comunista Alemán, y fracasa porque intenta organizar la insurrección. El Partido Comunista es un mal momento, deja tan maltrecho al proletariado alemán que luego veríamos la subida de Hitler sin oposición de la clase obrera alemana, ¿no? Es algo complejo, más largo, que tampoco quiero meterme para no ser simplista, ¿no?, en el análisis, pero lo que nos interesa aquí, en lo que a la Revolución Rusa respecta, es que ese fracaso de la Revolución Alemana es decisivo para dejar aislada la Revolución Rusa. Les obliga a medidas extremas, y todo esto lo tenemos que tener en cuenta para entender el periodo posterior, ¿no? Hay enormes conquistas, hay enorme vitalidad, son invadidos por 22 ejércitos extranjeros, hay una organización de 3 frentes distintos de los ejércitos blancos, ¿no?, de Nikin, Yunevich y Kolchak,
atacando desde 3 frentes diferentes, y todo eso lo derrotan. Todo eso consiguen la energía para conseguir derrotarlo. Incluso empiezan a tener problemas internos, como el famoso asunto de Kronstadt, por el descontento de los campesinos y respecto a la política que se está llevando. ¿Por qué? Porque en un primer momento, en esa situación de guerra, no pueden aplicar las políticas que pensaban que habría que aplicar. Además, ahora podemos discutirlo, podríamos hasta decidir qué políticas se podrían intentar aplicar en una situación así. Entonces no tenían ningún referente, absolutamente ninguno. Porque además sería falso decir que el referente es el capital. No, no es verdad. El capital es un referente teórico, pero no es la política práctica de cómo llevar a cabo medidas económicas socialistas después de la toma del poder en un periodo de guerra civil en un país campesino atrasado. Entonces todo es nuevo, todo exige genialidad, todo exige... Pero al tiempo están en una guerra civil, atentan contra los bolcheviques, matan a dirigentes bolcheviques, intentan asesinar a Lenin. Entonces, claro, uno tiene que hacerse a la idea, no estamos en esta habitación, ahora sacamos todos papel y lápiz y empezamos a discutir qué política económica podríamos seguir en un supuesto dado. Estás jugándote el tipo en una situación apabullante que te envuelve, en la que tienes la dirección del país, toda la responsabilidad histórica de ese proceso nuevo, sabiendo como sabían que dependían de la clase obrera del resto del mundo para mantenerse, y esa es una idea que se mantiene siempre en Lenin, siempre, nunca da un paso en otro sentido, siempre deposita su confianza en que se producirá un movimiento internacional. Y en esas condiciones tienen que recurrir a lo que se llamó el comunismo de guerra. Comunismo de guerra es como estar en el frente, es una disposición militar de los recursos económicos. Lo que hace falta coger se coge, lo que hace falta quitar se quita, lo que se paga y lo que no se paga no se paga. Pero tienes que poner todos los recursos que existen en el país de una manera centralizada al servicio del plan de supervivencia frente al ataque de los ejércitos extranjeros y de los ejércitos blancos. Ese es el proceso en el que se meten. Por cierto, desde el punto de vista económico, siento no entrar en eso, pero eso sí que merecería la pena un seminario o algo solo sobre ese periodo, porque hay una discusión apasionante, ¿no? A partir de ese momento, o sea, aunque están así, siguen discutiendo, escribiendo y planteando. Algunas de las obras más importantes son de ese proceso, ¿no? Y Preobrazhensky en concreto escribe muchísimo sobre la política económica a desarrollar en esos momentos, tienen muchos debates, Trotsky también escribe y tienen discusiones, Lenin, o sea, hay un debate fortísimo, sobre todo cuando toman una decisión, que es una decisión muy importante, aunque sobre esto creo que no debería hablar mucho, que es la famosa NEP, la nueva política económica, ¿no? En una situación, ¿qué es la NEP? Pues en definitiva es una admisión de que no hay condiciones suficientes para poder desarrollar medidas socialistas con éxito, que necesitan estimular la producción, estimulando algunos de los elementos del propio capitalismo, la producción individual. Esto, claro, abre un debate infinito, ¿no? Que podría, pues, que de hecho se ha tenido en la izquierda y en la derecha, sobre toda la situación que se creó entonces, porque de ahí luego vendría una discusión enorme. De hecho, luego había sectores que por lo que criticaban al estalinismo, entre otras cosas, fue por terminar de una manera demasiado brusca con la NEP, pasando a la expropiación forzosa, que provocó una ruina gigantesca, ¿no?, del país, porque cuando a los campesinos les dijeron años después, cuando se acabó la NEP, que les iban a quitar los pollos, las gallinas y los cerdos, lo que hicieron fue matarlos, por ejemplo. Entonces se provocó un periodo de hambre terrible, que luego... Se recuperó la agricultura soviética en toda la historia de la colectivización. Claro, pero luego lo que pasa es que con la planificación, posteriormente ya luego, claro, en otra época con la introducción del tractor y tal, se consiguió sobre todo el desarrollo de la industria pesada y generaron otras condiciones, pero efectivamente se volvió
se retrocedió un montón de años como consecuencia de la colectivización forzosa, ¿no? Bien, sí, no voy a usar la hora entera, entonces, y así podemos entrar en discusión. Es decir, hay una situación, con esto lo único que quería insistir, porque yo creo que ya hemos planteado muchos elementos de debate y esta parte, por lo menos aunque la dejemos abierta, simplemente dar unas pinceladas. Creo que hemos descrito ya cómo después de la toma del poder la situación que se abre es una situación enormemente difícil, muy compleja, con muchos elementos en juego. Y falla lo principal desde mi punto de vista, y es el propio partido bolchevique. ¿Por qué? Porque el partido bolchevique se debilita enormemente en ese proceso. Tener en cuenta que una guerra civil de esas características que se está dando ahí, lo que provoca es la necesidad de que los mejores elementos estén en el frente. Y los mejores elementos en el frente suele tener un inconveniente, y es que cuando te pegan un tiro te mueres. Es un problema, que no son sustituibles por cuadros que no has formado. Y una gran parte de los cuadros del bolchevismo mueren en ese proceso. Una gran parte de los obreros que más han apoyado la insurrección de los bolcheviques mueren en ese proceso, pero una parte muy importante. Y eso produce un debilitamiento, al tiempo que el tipo de políticas que están llevando produce entre el campesinado un enriquecimiento de una clase en concreto, del kulak. Y lógicamente esos sectores van a apoyar a los sectores más derechistas o más burocráticos, no a los más revolucionarios en el proceso siguiente. El desgaste además que produce la guerra, el desánimo, porque tú puedes tener mucho ánimo en una revolución, pero has prometido la paz y no hay paz. Sí, has firmado la paz con Alemania, y has planteado, pero te atacan y tienes que defenderte. Entonces entra en otra fase la guerra, pero eso exige para la formación del ejército. Simplemente poner un ejemplo, no tenían gente para instruir a los soldados. Y entonces Trotsky, para formar el ejército rojo, tuvo que reclutar a los oficiales zaristas. Entonces, muy bien, ahí apareció la figura del comisario, ¿no?, para supervisar políticamente e impedir, luego se empleó para otras cosas, pero en ese momento era una necesidad, porque tenías, claro, muchos oficiales zaristas, aunque hubieran sido de derechas o con esa mentalidad militar, al ser atacada Rusia, pues sí, realmente colaboraron en la formación del nuevo ejército. Y sin ellos hubiera sido muy difícil instruir a varios millones de soldados. Muy difícil no, hubiera sido imposible. Entonces, pero eso demuestra hasta qué punto, por eso Lenin estaba tan preocupado, si veis sus escritos de esa época, como dice, no nos hemos desembarazado del Estado. No hemos destruido el Estado zarista, lo estamos usando. O sea, y yo diría que son angustiosos algunos de los escritos de la última época de Lenin, ¿no? Cuando ve cómo es tan difícil en esas condiciones hacer lo que había que hacer, que era no dejar piedra sobre piedra del viejo Estado y construir uno nuevo. Y por eso él insiste constantemente, es una economía, es una situación en transición, no es socialismo. Es algo que está en transición, que tiene que intentar construir el socialismo. Y en esas condiciones se produce la enfermedad de Lenin, que, bueno, yo creo que tal como hemos planteado antes las cosas, sí se puede entender que es un factor clave en ese proceso, sobre todo con ese debilitamiento del partido. Tener en cuenta que ya en el 22 está enfermo, pero en el 23 está incapacitado. O sea, tan pronto como en el año 23 no puede intervenir y muere a inicios del 24. Pero es que además durante el 23 él ya está teniendo enfrentamientos que no puede expresar, que no puede dar batalla. Por ejemplo, no sé si todos sabéis que rompió con Stalin, que le mandó una carta diciéndole que no quería saber nada de él, que como camaradas habían terminado. Porque un día que fue a intentar avasallando a verlo, avasalló a Krupskaya. Y entonces Lenin dijo, es un grosero intratable al que hay que destituir. Pero eso se quedó ahí. Entonces ese proceso se aceleró. Trotsky cometió varios errores ahí, uno fue ponerse enfermo.
y tuvo que retirarse por recomendación médica. Se fue de Petrogrado y de Moscú, estaba en... ¿Dónde fue? Ucrania, ¿no? O por Crimea. O... Sí, era un retiro, ahora mismo no me sale el sitio, pero bueno, sí, quizá Crimea. Pero tuvo que, por prescripción médica, apartarse de la actividad porque estaba fatal, y ese es el periodo además en el que muere Lenin, estando él fuera. Luego además Trotsky, sin el respaldo directo de Lenin, nunca hubiera podido, o difícilmente hubiera podido ser el sustituto. ¿Por qué? Porque venía de otra fuerza, era un nuevo bolchevique, por decirlo así, se había incorporado al partido bolchevique en el mismo año 17, lo que le colocaba, digamos, en una situación de desventaja, por lo menos propagandísticamente, ¿no? A pesar de que Lenin en su testamento había dicho que era el más capaz. Hay más errores. El propio Trotsky acepta que no se haga público el testamento de Lenin. Solo Krupskaya insiste y insiste y insiste en que se haga público, que cuando se reúne el Congreso del Partido Bolchevique se dé a conocer, bueno, ya del Partido Comunista, porque sabéis que una de las tesis de abril de Lenin es cambiarle el nombre al partido, a ver si algunos leen las tesis de abril otra vez. Entonces plantea eso, y Krupskaya insiste en que se den a conocer las tesis, el testamento de Lenin, y se oponen en el Comité Central. Eso también es un elemento en contra, pero son todo elementos accesorios. Lo que se está produciendo es un cambio en la sociedad. Lo que se están produciendo son cambios materiales que están preparando una reacción. Igual que en la Revolución Francesa se dio una reacción termidoriana, la tenemos en la Revolución Rusa. Una capa burocrática va ocupando los puestos de responsabilidad y va tejiendo una red que le hace empezar a tener pequeños privilegios, pero privilegios al fin y al cabo en un país donde la gente todavía padece hambre y muere de hambre. Un pequeño privilegio es la diferencia para nosotros entre nosotros y Amancio Ortega. Porque claro, lo que estás es viviendo otra situación muy diferente, ¿no? Y esa es la base material para tener la degeneración de la Revolución Rusa. Tan pronto como en 1927 Trotsky es expulsado de la URSS, lo que marca, digamos, ya un cambio decisivo, porque hasta entonces lo único que se habían atrevido era hacerle dimitir de los puestos, ¿no? Sobre todo en el 25 le apartaron de los puestos más decisivos. Por cierto, le dejaron en el Consejo Científico. Ahí no debían encontrar a nadie. En el 25, el Consejo Científico que dirigía toda la industria de la URSS, y por cierto, tiene uno de los artículos más brillantes que escribió en toda su vida. Lo mencioné en la última reunión de la Dirección Federal de Izquierda Unida a la que asistí, porque es un artículo sobre la ciencia que es maravilloso, sobre marxismo y ciencia, porque inauguró el congreso científico que se hizo en honor de Mendeleev en Rusia, y es una auténtica maravilla. Pero entonces ya estaba desposeído del resto de sus responsabilidades. En el 27 le expulsan, y después tendríamos un periodo que para mí es el que marca la contrarrevolución, digo porque lo he introducido al principio y no quiero dejarlo, aunque vaya a cortar ya, porque en esta parte, pues si queréis, entramos más en la discusión, pero es el periodo de las grandes purgas, donde todos confiesan los crímenes que han cometido, menos los que no los confiesan y los mandan a morir en Siberia o en las minas, ¿no? Y ese periodo es en el que se enfrenta la situación a la Segunda Guerra Mundial. Ya sé que esto es un salto muy grande, pero como quiero cerrar, pues no quiero dejar abierto el tema, ¿no? Tener en cuenta lo que ha pasado en todo ese periodo. La revolución ha quedado aislada definitivamente durante todo ese proceso. Se da el fracaso de la Revolución China, que aquí se tiene poco en cuenta, pero es importantísima para el destino de la Revolución Rusa. La Revolución China del 25-27 fracasa, además abre otra brecha en la internacional, porque la discusión de la alianza con Chiang Kai-shek, con el Kuomintang en China, ¿no? Que luego es el Kuomintang quien asesina a los comunistas y yugula la posibilidad de una revolución,
Por eso luego Mao, con todos sus defectos que tuviera, pero mantuvo otra relación muy distinta con el Kuomintang, porque sí había aprendido de lo que había pasado en la primera revolución china, ¿no? Y de quién te puedes fiar y de quién no. Entonces, eso les deja aislados, pero además es el periodo de la subida de Hitler al poder, la guerra y la revolución aquí, en el Estado español. Todo ese proceso de conflictos está poniendo al estalinismo, al nuevo régimen en la URSS, en una situación comprometida, digamos. La internacional es disuelta, o sea que se ve claramente todo ese proceso, pero hay un cambio determinante, y es el triunfo en la Segunda Guerra Mundial, el triunfo apabullante del Ejército Rojo sobre las tropas alemanas. Eso le da estabilidad al régimen soviético y corta, desde mi punto de vista por lo menos, la posibilidad de una revolución política, que era el dilema, lo que se planteaba, y de hecho, si lo veis, en otros países del este se dio en Hungría en el 56, se dio en Polonia, se dio en Checoslovaquia, o sea que ese intento de democratizar, porque tenemos la discusión, ya sé que todo esto va un poco amontonado, ¿no? Pero como esta es la parte, digamos que estoy haciendo un epílogo, ¿no? de la charla, simplemente por no huir. ¿Qué carácter tenía ese Estado? ¿Qué era y cuándo se produjo esa contrarrevolución? Y como, bueno, pues hay algo que nos sirve para distinguir cuándo se produce un cambio cualitativo, y es el periodo en que no hubiera hecho falta una revolución política sino una revolución económica. Realmente casi hasta la perestroika hubiera valido una revolución política, porque las fuerzas económicas eran propiedad pública. Y con esa situación, la introducción de medidas de democracia socialista hubiera cambiado la naturaleza del Estado. Sin embargo, no necesitaron una revolución violenta, por decirlo así, para pasar de eso al capitalismo. Con lo que quiere decir que las fuerzas de la revolución habían sido destruidas antes. ¿Por qué además no puede mantenerse, y con esto yo creo que voy a acabar, pero ¿por qué no puede mantenerse el régimen del Este a pesar de sus enormes avances? Porque hay enormes avances. Después del periodo de la colectivización forzosa, etcétera, la aplicación de los planes quinquenales, con muchos fallos, por cierto. Pero luego se produce un avance en un periodo de 20 años, o sea, para cuando antes de la guerra se había dado un avance que no se había dado en ningún país capitalista que partiera de la cota de la que partía Rusia, ¿no? en ese momento. Sin embargo, se encuentra con un obstáculo, el desarrollo económico, que es el propio aparato burocrático. ¿Por qué? Porque en el régimen capitalista hay una ley brutal que regula las relaciones económicas, que son las crisis. Vuelven a ponerlo todo en su sitio, la competencia, la oferta, la demanda, y las crisis periódicas de una manera salvaje lo dejan otra vez todo para volver a partir, ¿no? En un nuevo ciclo. Sin embargo, no tienes ese mecanismo, y el único que podría sustituirlo es el control obrero de la producción, y ese no existía. Entonces, tú puedes planificar desde arriba, pero la planificación desde arriba te va a llevar necesariamente, cuando la economía se haga compleja, a una productividad del trabajo humano muy inferior a la del capitalismo. Y eso es, en última instancia, la razón material por la que cae en los países del Este. La productividad del trabajo queda por debajo de los países capitalistas. Y eso es la muerte, porque no puede sobrevivir un nuevo sistema económico que sea menos eficaz que el anterior. Es que es de cajón. O sea, esto sería, ya sé que esto parece, no soy partidario de la teoría del Big Bang, pero esto parece la teoría del Big Bang, ¿no? Estoy concentrando en el tamaño de una mandarina el asunto. Pero no quería cerrar el tema sin dar una visión global, por lo menos dejar abierta ahí. Claro, ya sé que más que cerrar estoy abriendo surcos, ¿no?, para poder discutir, pero es así, porque lo he planteado al principio. Lo extraordinario de la revolución rusa, aparte de la propia revolución, es la contrarrevolución, es volver atrás las relaciones de propiedad. ¿Cómo ha podido ser eso? Pues ha podido ser
porque las nuevas relaciones de propiedad burguesas siempre fueron superiores a las feudales. Y por lo tanto asentaron su dominio. En cambio, la revolución en los países del este, el método burocrático de construcción de la economía, solo es más eficaz durante el primer periodo de desarrollo. No solo en Rusia, en China, en Vietnam, en Cuba, en cualquier sitio donde se instalara, era más rápido porque planificaba los recursos. Y entonces eso provocaba un desarrollo inicial mucho mayor de la economía. Pero cuando la economía se hace compleja, mira, solo os quiero dar un detalle. Se establecieron en la URSS los objetivos de producción cuantitativamente. O sea, esta fábrica tenía que fabricar 25.000 piezas. Ahora, si de las 25.000 servían 200, daba igual, porque la fábrica había cumplido su objetivo con las 25.000. Claro, y la ineficacia se instaló en el sistema. Una compañera empezó en Guadalajara que estuvo exiliada en la Unión Soviética, era responsable de una fábrica de calzados. Entonces hicieron 100.000 zapatos, pero todos del pie izquierdo. Es que la fábrica de Valencia es del derecho. Sí. La fábrica de Me contó que ya empezó a mudar entonces, ¿no? Quizá, Terminamos sí, termino. y abrimos el debate. Quizá la crítica más sagaz, aparte porque ya he mencionado lo de Trotsky, merece la pena leer La Revolución Traicionada para entrar en esto, pero es llamativo la crítica tan sagaz, tan brillante que hizo Rosa Luxemburgo. Y no tal como se ha manipulado, porque aquí ya que lo introduzco me veo obligado por lo menos a hacer un par de aclaraciones, porque como aquí casi todo el mundo sabrá, soy un luxemburguista acérrimo. Pero Rosa Luxemburgo, desde la cárcel, había elementos que no controlaba. Pero esos son sus errores, por decirlo así, en la crítica de la revolución, son los que luego ha usado siempre la derecha, la socialdemocracia. Son los errores que ella misma descartó. Y de hecho, y esto no todo el mundo lo sabe, ella nunca quiso publicar sus escritos de crítica a la revolución rusa. Se publicaron después de su muerte por los enemigos de los bolcheviques y enemigos de Rosa, para poner al descubierto las críticas que había hecho. Es como si eso, pues un día Jordi y yo nos cabreamos y le llamo cualquier cosa, pero queda constancia, y luego dicen, ¿veis qué mal se llevaban? Se insultaban, ¿qué para qué? Y dices, venga, no me jodas. Entonces, Rosa desde la cárcel les hace una crítica con lo de la Asamblea Constituyente. Luego ella, hablando de la Revolución Alemana, porque disolvieron la Asamblea Constituyente, eso no lo he contado, pero supongo que lo sabéis, coincidió las elecciones a la Asamblea Constituyente inmediatamente después de la toma del poder. Los bolcheviques lo habían defendido, pero claro, las elecciones arrojaron una mayoría para los partidos moderados. Y los bolcheviques dijeron que ni de coña, que la mayoría y la representación estaba en los soviets, y disolvieron la asamblea. Entonces, claro, cuando a Rosa Luxemburgo lo que le llega es esa noticia, dice, Dios mío, ¿qué han hecho los bolcheviques? Pero luego ella en el 18, sobre Alemania, escribe, quien defienda la Asamblea Constituyente está defendiendo la reacción y la contrarrevolución. Y lo dice ella en Alemania. O sea, su postura varió, pero sin embargo tiene varias críticas a la actuación y a la situación de los bolcheviques que yo creo que hay que recoger, y que es con lo que yo quiero cerrar el tema. Y quiero decir, o sea, especialmente dos cosas, ¿no? Una que me parece la más sagaz, porque creo que revela todo el espíritu de una comunista, y que sin embargo luego se ha machacado en los partidos comunistas y socialdemócratas, que es la capacidad de criticar amistosamente a tus camaradas. Porque Rosa Luxemburgo dice, solo alguien servil puede alabar los errores de los bolcheviques, que se han visto forzados a hacer en condiciones en que no les quedaba otro remedio, y que jamás hubieran hecho en otras condiciones. Y como lo han hecho, lo convertimos en mérito, y no es un mérito. Es lo más brillante que he oído jamás
a un dirigente respecto a la Revolución Rusa o a lo que sea. Es toda una lección. O sea, es un espíritu que todos deberíamos tener. Esa capacidad. Es que lo hicieron porque no les quedaba otro remedio. Y cuando prohíben en un momento determinado las corrientes, o cuando restringen libertades democráticas, lo hacen porque están en guerra. No porque eso sea una virtud. No porque eso sea lo que ellos pensaban hacer. Si asaltan Kronstadt no es porque lo quisieran, sino porque ven en riesgo la revolución y lo hacen a su pesar. O sea, todo eso que los bolcheviques lo hacen porque no les queda otro remedio se convierte en un modelo. O sea, después ese es el modelo de partido, y ese no es el modelo. Eso revela por parte de Rosa Luxemburgo una capacidad enorme. Pero además, después de alabarles, porque esa es la parte que mucha gente no publica, porque Rosa Luxemburgo dice que Lenin, Trotsky y sus camaradas han demostrado que tienen todo el valor, la energía, la perspicacia, la entereza revolucionaria que quepa pedir a un partido a la hora histórica de la verdad. Alguien que no está de acuerdo con los bolcheviques no empieza así un párrafo en que va a analizar lo que están haciendo los bolcheviques, y además dice que han salvado no solo la Revolución Rusa, sino que han salvado el honor de la socialdemocracia internacional con la toma del poder. Esa es la postura de Rosa Luxemburgo. Pero quizás su crítica más fantástica es cuando habla discutiendo con Trotsky, precisamente, porque Trotsky le dice que nunca hemos sido fanáticos de las libertades formales. Y Rosa Luxemburgo dice, no hemos sido fanáticos ni de eso ni de nada. Dice, pero, y es creo que una idea fantástica de su aportación a la democracia socialista, por cierto, el término democracia socialista también lo usaba Lenin, o sea que no es indistintamente como dictadura del proletariado, democracia obrera, era una utilización indistinta, ¿no? Y Rosa Luxemburgo le gusta utilizar esa expresión, y dice, lo que queremos hacer al conquistar, sí, dice, hemos distinguido siempre la cáscara amarga, ¿no?, que envuelve la semilla de la democracia burguesa, sabiendo que las libertades son solo formales, pero la tarea del proletariado no es solo conquistar el poder y eliminar esa democracia, sino llevar la democracia hasta el final, construir de verdad una democracia socialista. Esa es la tarea, no el eliminar todo tipo de democracia. Y es precisamente la clave de la discusión que se tiene ahí. Entonces, ¿qué balance podemos hacer de toda esta situación? Pues mira, yo me quedaría con lo que dice el propio Trotsky en La Revolución Traicionada. Y creo que es difícil, puede ser difícil de explicar en la prensa o para las masas en general, pero no para cualquier persona que se sienta heredera de las ideas revolucionarias de la Revolución de Octubre. Y como es difícil de plantearlo, me voy a permitir leerlo. El socialismo ha demostrado su derecho a la victoria, no en las páginas del Capital, sino en una arena económica que constituye la sexta parte de la superficie del globo. No en el lenguaje de la dialéctica, sino el del hierro, el cemento y la electricidad. Aun en el caso de que la URSS, por culpa de sus dirigentes, sucumbiera a los golpes del exterior, cosa que esperamos firmemente no ver, quedaría como prenda del porvenir el hecho indestructible de que la revolución proletaria fue lo único que permitió a un país atrasado obtener en menos de 20 años resultados sin precedentes en la historia. Y creo que ese sigue siendo para nosotros el legado fundamental de Octubre, el legado de que la revolución se puede hacer, de que a pesar de toda la podredumbre hay bajo la capa de la superficie un potencial ingente de transformación y renovación de la sociedad humana, y de que en la práctica el socialismo demostró que es superior al capitalismo, pero que le faltaba esa parte determinante que se intentó construir solo con uno de los elementos, la aplicación de la propiedad colectiva de los medios de producción, y en realidad no fue colectiva sino de una casta burocrática. Por lo tanto, eliminó el factor determinante que permitirá en el futuro construir el socialismo, que es precisamente que tiene que ser la democracia socialista.